Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, esta noche, gracias a Dios que nos permite reunirnos, congregarnos como hermanos en la fe que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a continuar con el libro de Efesios, por favor. Vamos a leer Efesios desde el versículo 15 hasta el 23. Ahí terminando este primer capítulo, aunque ya cuando empecé con el capítulo 2, pero ahí terminando esta parte. Efesios 1. Hermano Cheo, que lo tengo por allí, por favor. O bueno, aquí los hermanos lo buscamos acá. Vamos a leerlo. Desde el versículo 15 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta noche. Hoy venimos delante de ti, Señor, con un anhelo, con el deseo, Señor, de escucharte, Señor, de aprender de ti, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. Nos has amado, Señor, nos has salvado, Señor, por medio de la obra de Jesucristo. Y hoy estamos aquí reunidos, Señor, exaltándote y dándote la gloria. Te pido que el Espíritu Santo sea dirigiendo estas palabras, oh Señor, que hemos preparado en esta noche, para que tanto como yo he aprendido, Señor, mis hermanos también puedan gozarse de este Cristo, nuestro Señor y Salvador. En su nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, eh, la vez pasada que habíamos visto, vimos observar en los versículos 15 y 16, hacíamos énfasis en la razón de la oración de Pablo, y la palabra dice, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con los santos. Y habíamos desarrollado el tema en estos dos versículos. Habíamos mirado que esa era la razón, ¿sí? De la fe, de la razón de la oración de Pablo, la fe y el amor de sus hermanos hacia los demás. Eh, debemos de, queremos seguir en este contexto de la oración de Pablo. Es una oración muy diciente, de la cual todos deberíamos de aferrarnos, de observarla con gran detalle. Vamos a mirar
Y debemos también observar que, o pensar que este tipo de oración, la que hace Pablo en desde el versículo 15 al 23, ese tipo de oración no es una oración que él hizo solamente aquí en el libro de los Efesios, sino que es de notar que en las cartas que Pablo escribió, como mínimo se encuentran 40 veces más o menos las referencias o momentos en que Pablo realiza este tipo de oración por los santos. Y tiene una misma característica, una misma estructura. De hecho, pensando y mirando la oración de Pablo, o esta oración en especial, llamaba mi atención, que es, o venía a mi memoria, la oración que Cristo hace en Juan 17. Es una oración donde Cristo ora al Padre, pide por los santos, pide por los que han de creer, pide que los guarde, que los fortalezca, etcétera. Y ese es el caso de esta oración y de las otras oraciones que Pablo o que de Pablo podemos ver en la Escritura. Entonces, el versículo 17 nos da el propósito de la oración de Pablo. Pablo enfatizaba en los versículos anteriores, como dije ahora, que era por la fe y por el amor, y aquí podemos observar el porqué o el propósito. El 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, es la fuente a la que siempre Pablo acude, y con muy buena razón. Obviamente, al haber creído en él y al haber experimentado la grandeza y el poder de Dios, Pablo acude en toda petición al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria. Y cuando estaba organizando la prédica, pensaba en esta parte de el Padre de gloria. Eh, Tomé la palabra gloria por sí sola, busqué su raíz, pero definitivamente no podía eh, llevar el hilo del versículo porque la palabra por sí sola tiene un significado como fama, esplendor o resplendor, presencia, chequiná. Entonces, la verdad no, tengo que ser sincero, no cogía el hilo de esta parte allí. Gracias a Dios que podemos contar con nuestros hermanos y hice la llamada a un hermano y pude aclarar, expandir un poco el, el tema o la duda que tenía, aclararlo. Y la gloria como tal no solo se asocia a Dios, sino que en la Biblia viene asociada también a veces a la gloria del hombre, a la gloria de la naturaleza, a la gloria como belleza, a la gloria como riqueza, a la gloria como brillo o luz, etcétera, etcétera. Pero pensando en lo que el hermano me compartía, eh, podía captar algo muy interesante y es que aquí, eh, como aprendí, aquí se está usando como un sustantivo y el sustantivo es el cual sirve para nombrar cosas materiales o inmateriales. En este caso, en particular, se usa para denotar o identificar la naturaleza del Padre. Una naturaleza que solo Él tiene. Es decir, el Padre de la Gloria encierra su carácter. La gloria del hombre es efímera, pasajera. Pero la gloria de Dios es el conjunto de todos sus atributos en él, que jamás se desvanecen y por tal razón son eternos.
Este es el Padre de gloria. Y Pablo, en su oración, pide a Él que nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y definitivamente lo que este maravilloso Padre nos pueda dar a nosotros como creyentes siempre va a ser bueno. Y es más, aún lo que permita en nuestras vidas siempre será para nuestro bien. El espíritu de sabiduría y de revelación. Esta petición de la oración de Pablo por estos creyentes, pero no es una petición como hoy en día lo vemos de revelación y de sabiduría, no es en la forma eh, para ver la vida o para ver la vida del hermano, para anunciar nuevos eventos o eventos futuros diferentes o nuevos. Tampoco es para ejercer el oficio de profeta como muchas veces pensamos o nos hacían pensar, sino que es para llevarnos al conocimiento de Él, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la petición de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el conocimiento de Él hace énfasis en Cristo Jesús. Todos los creyentes debemos saber o tener en cuenta que no todo empieza y termina en el momento de la conversión. Es decir, el momento en que recibí al Señor, Él me salvó y ahí terminó todo, no hay necesidad de conocer más. No, definitivamente podemos ver por la oración de Pablo y por lo que la Escritura nos enseña, que nosotros como creyentes debemos avanzar aún más en el conocimiento de este Dios que nos ha salvado. Y todo esto nos conlleva a un propósito que es lo que podemos observar más adelante. La Biblia nos habla de crecer en el conocimiento, de crecer en el Señor. Eso lo podemos observar en Efesios 4:25, Carlos, creo que sí la puse ahí. El mismo de Efesios 4:25 nos insta, dice, por lo cual, 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, no era esto. Acá el 23 dice, y renovando el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos lleva al conocimiento de nuestro Salvador. Ese es el crecimiento que debemos tener. Ese es el crecimiento a que apunta la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de lo que Él es en nosotros, para nosotros. Y aún lo que Él es para aquellos que aún no tienen a Cristo. El conocimiento de nuestro Salvador nos lleva a menguar y amar más a nuestro Dios. Jeremías 9:24, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocerlo a Él en verdad. No con nuestras propias ideas, no con lo que yo creo, pienso, como muchas veces suele pasar con aquellos que queremos compartirle el Señor en la forma de lo que está escrita,
Y a mí personalmente siempre me han salido con decirme que no, es que yo pienso o yo creo que, y no le dan el valor a la palabra, ese valor que realmente tiene, y ponen por encima sus pensamientos antes que la palabra de nuestro Dios. Ahora, no se trata de buscar algo nuevo, algo más atractivo o algo más que el Evangelio, experiencias místicas, una enseñanza nueva o algo que nos lleve mucho más allá de lo que dice la palabra, porque no es así. Definitivamente la palabra, lo que tenemos escrito, según Hebreos, dice la palabra que Dios nos habló por medio de su Hijo. Lo que nosotros necesitamos saber, aprender, por el cual traemos o por el cual el Señor trae crecimiento, es por lo que su palabra dice. No existe otra revelación, una nueva revelación en la que nosotros podamos crecer y ejercer nuestra fe. Es en lo que la palabra nos ha anunciado. Continúa diciendo esta sabiduría y este conocimiento en él para que alumbre o alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos del entendimiento. Y una vez abierto, una vez alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, nosotros debemos conocer algo muy importante, y es para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Todos nosotros como creyentes debemos saber, conocer, escudriñar cuál es la palabra, cuál es la esperanza a la cual nuestro Señor nos ha llamado. No es una esperanza vacía, es una esperanza con anhelo, es una esperanza con verdad, con seguridad, con cumplimiento de tiempos. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Salvador. No es una esperanza por si de pronto llega o por si de pronto pasa. Es una esperanza real, escrita, que se ha de cumplir en el tiempo establecido por nuestro Dios. En el presente tenemos la certeza debemos de tener la certeza de nuestro Salvador y debemos estar expectantes a lo que ha de venir, no esperando a ver qué pasa, sino habiendo conocido lo que ha de pasar, es estar expectantes, estar atentos, estar vigilantes a lo que pasa en los tiempos, porque sabemos que en la palabra también se nos habla de señales con los cuales podemos discernir que el tiempo o la venida de nuestro Señor se acerca. Hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados y salvados, y mucho más. Pero esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida gloriosa con la cual Él llevará a su iglesia a unos lugares celestiales, como lo hablaba el hermano ahora en las alabanzas. Tendremos una nueva ciudadanía. Nuestro parentesco celestial con Dios será la de hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que debería agigantar nuestra esperanza en este maravilloso Cristo. Eso es algo que debería sostenernos a pesar de las adversidades y a pesar de los problemas, a pesar de los inconvenientes o a pesar de los altibajos que a veces tenemos, no sé ustedes, pero estas son las cosas que deben de sacarnos nuevamente a flote. Porque si esperamos que nos saque a flote las cosas de este mundo, con muchas veces, o con muchos cristianos a veces podemos observar que creen, pero no tienen esperanza o su esperanza puesta en este Cristo. De alguna manera las cosas de este mundo siempre lo golpean y siempre mantienen por debajo de la esperanza que le ha sido dada o que nos ha sido dada.
Eh, la esperanza que nos ha sido dada según Romanos 8, 24 y 25, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice el 25, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Como tal, esta es la locura del Evangelio. La locura del Evangelio es que nosotros estamos esperando algo maravilloso, glorioso, que no le pertenece a este mundo. Nuestra esperanza es que nosotros estamos, valga la redundancia, esperando nuestra ciudadanía, el regreso o la entrada a este lugar que Cristo ha preparado de antemano para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Es algo que no podemos observar físicamente, pero lo podemos observar con los ojos de la fe. Cuando estos ojos de la fe han sido abiertos por el Espíritu de Dios, nuestro entendimiento capta lo que es la esperanza en Cristo Jesús. Antes no podríamos captar tanta grandeza de esta esperanza. Ahora, otra cosa que pide el apóstol aquí es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. De una manera un poco más sencilla, es las riquezas otorgadas por él a sus santos. Debemos también orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y conocer esa maravillosa herencia, esa gloria que Él nos ha otorgado a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y el versículo 19 termina diciendo la tercera petición de su oración, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y definitivamente esa palabra supereminente, extraordinaria, es salida totalmente del plano natural. Super eminente está compuesta. Y la palabra eminente tiene otros sinónimos como elevado, superior, alto, notable, excelente. Entonces, de alguna manera sería súper excelente, súper eminente. Pensaba, y era gracioso lo que pensaba mientras escribía esto para hoy, y pensaba un programa que existía o que hubo que se llamaba El Profesor Superó. Creo que muchos lo observaron o lo vimos. Bueno, de pronto los muchachos no. Pero este profesor Superó siempre corregía las palabras que estaban mal dichas. Y en uno de esos capítulos, él corregía la palabra muy excelente. Y decía que esa palabra estaba mal dicha, porque lo excelente no tiene mejora. Posiblemente si este hombre se hubiese encontrado con Pablo, lo hubiese corregido y le hubiera dicho, hey, supereminente es algo que ya es excelente y ponerle super es demasiado. Lo excelente es excelente. Y pensaba entre mí que tal vez Pablo le hubiera contestado lo que dice el versículo 17 y 18. Y le hubiera contestado tal vez de la siguiente manera. Es que no han sido abiertos o alumbrados tus ojos del entendimiento para que lo puedas entender. Y nosotros hoy entendemos lo que tenemos. Es porque Dios, en su maravillosa obra por Cristo y por el Espíritu Santo, nos ha dado el entendimiento y nos sigue dando ese entendimiento. Porque Pablo aquí ora para que no se queden
como en un solo sitio, en un sitio de confort de me salvó y ya. Él invita a estos creyentes a que se introduzcan a las extraordinarias cosas que Él ha ofrecido a aquellos santos, a aquellos hombres y mujeres que han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahora no podría existir otra forma, parece una exageración, pero no podría existir otra forma de expresar el gran poder de Dios, dimensionándolo a lugares extrambóticos donde nuestra mente no alcanza a imaginar. Pienso que esa era la forma, o fue la forma que más se pudo acercar a lo que realmente es este poder de Dios. Porque obviamente pensamos y sabemos que se queda corto, pero humanamente fue lo más acertado. Ahora, sí que continúa, dice, las riquezas de sus glorias en los santos. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Según la operación del poder de su fuerza. Y definitivamente podemos observar algo maravilloso. Y es que toda esta fuerza actuó en nosotros para acercarnos a Él. Eso es maravilloso. Toda esta fuerza, esta supereminente grandeza de su poder, actúa en nosotros. Es por eso que el capítulo 2 de este mismo libro dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se necesitaba y se necesita un poder súper eminentemente grande para traer, para levantarnos de ese lecho de muerte y traernos a la vida en Cristo Jesús. Eso es lo que podemos observar acá. Toda esa fuerza actuó en nosotros con la misma intensidad que actuó en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos. Porque así continúa el escrito de Pablo. Dice, el cual operó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es el Dios de nuestra esperanza. Este versículo nos muestra que en la línea del tiempo, alguien, una vez muerto y sepultado en una tumba por 3 días, fue levantado con una supereminente grandeza o grande poder para levantarlo, para resucitarlo una vez y para nunca más morir, sino que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Este es el poder que ha actuado en nosotros. Ese es el poder que está desarrollando Pablo para que nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús podamos entender en quién estamos. Continúa diciendo, el 20 dice, la cual operó en Cristo resucitando de entre los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No que Cristo en sí mismo no sea pleno. No es que la iglesia o el cuerpo de Cristo lo complete a él, sino que el cuerpo, la iglesia, es la plenitud de la expresión máxima de su amor o del amor de aquel que todo lo llena en todo. Este es nuestro maravilloso Cristo. Sé que hay muchas cosas que se podrían desarrollar, pero quise traer o desarrollar todos estos versículos de una vez para que entendamos, mis hermanos, cuál es la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la supereminente grandeza que hizo en nosotros la obra, que nos guarda y que estamos esperando para que estos cuerpos, ya sea que estemos muertos o estemos vivos, sean transformados y seamos llevados a nuestro lugar celestial? La verdad es que esto es bastante grueso para desarrollarlo en tan corto tiempo, pero espero haber dejado un mensaje claro, mis hermanos, espero haber dejado un mensaje que nos llene de una esperanza con gozo, de una esperanza con anhelo, de una esperanza con amor hacia lo que ha de venir. Y esto Pablo eh, lo mostró también en sus cartas, que él era afligido por amor a los santos, porque él conocía la grandeza de lo que debía de venir. Esto lo demostró también Cristo cuando dice en Hebreos que puesto su gozo, mirando el gozo, él soportó toda esta aflicción. Pero nosotros, mis hermanos, a la mera verdad, no hemos padecido lo suficiente. Y tal vez por eso muchas veces no desarrollamos o no entendemos la grandeza de esta esperanza que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. No entendemos la grandeza de su poder actuando en el creyente. Muchas veces uno como creyente se desanima porque mi esposa hoy no me habló, porque no, es que va a quedar de presidente fulano. No, ahora sí se nos vino el mundo encima. No, no, es que mi hermano Carlos, hoy como que no me puso el ritmo que quería. O a veces porque la esperanza del mundo la tenemos pues allá y el mundo siempre nos decepciona. Pero es porque tal vez no hemos conocido, no hemos cavado hondo para conocer esta maravillosa esperanza, este poder. Y la invitación, mis hermanos, es a que podamos leer nuevamente el capítulo 1 completo y podamos observar las riquezas de Dios para con nosotros. Vamos a observar a nuestro Cristo como nuestra única y mayor esperanza. Vamos a observar al Espíritu Santo en el creyente, fortaleciéndonos y guiándonos. Vamos a observar que como creyentes debemos orar unos por otros. Vamos a observar que como creyentes debemos pedir no que la gente, este salón se llene de gente, sino que la gente o los hermanos y hermanas que ya estamos aquí, crezcamos, que nuestros ojos se abran al conocimiento, que nuestros ojos sean alumbrados
para entender lo que tenemos, no tener en poco lo que Cristo nos ha dado. Eh, Vamos a orar, mis hermanos. Yo quería, con el perdón de ustedes, eh, hacer algo. Espero que los hermanos de pronto no me arreglen. Pero tengo unas hojitas acá, están en blanco, y unos lapiceros. Y quisiera que hiciéramos un ejercicio. Y es que todo aquel hermano que quiera, ojalá todos, podamos inscribir nuestro nombre en este papel, acercarnos al hermano menos conocido y decirle, hermano, ore por mí. Y nosotros oremos con base a la forma en que Pablo oraba por los fieles y los santos. Amén. Necesitamos trabajo, necesitamos una moto, necesitamos un carro, algunos necesitan una casa. Amén, es verdad, es verdad. Y debemos orar por eso. Pero puedo ver en las oraciones de Pablo que lo más importante, mis hermanos, es que no mengue nuestra fe, que no mengue nuestra esperanza y que no rebajemos el poder de Dios en nosotros. Esto es lo que Pablo ora. Aquí están los papeles, los lapiceros. Voy a orar y si alguno tiene anhelo de escribir y acercarse a mi hermano para que ore de aquí hasta el domingo o el martes. Y si les queda gustando, pues sigan viniendo a la reunión de los martes, que es reunión de oración. Pero esa es la idea. Ese es, eh, tenía este sentir y quise traerlo hoy. Oremos. Amado y Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Dios, gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Permite y oro, Señor, tu gran poder que el Espíritu Santo de Dios haya tocado los corazones de mis hermanos. Señor, no soy sino una vasija, Señor, en tus manos y la grandeza de tu poder, Señor, nos forje cada día, Señor. El Espíritu Santo de Dios, abra los ojos de nuestro entendimiento, mis ojos, Señor, y podamos entender, Señor, cuál es la maravillosa esperanza a la cual nos has llamado y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual está actuando, actúa en nosotros y actuará hasta que los tiempos se cumplan, Señor. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores se manifieste por su iglesia. Es mi esperanza y es la esperanza de todo creyente. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Varones.